La Nikon FE2, como te puedes imaginar, es la sucesora de la FE. La FE es la cámara que se lanzó en 1978 y que fue la versión electrónica de la Nikon FM. Electrónica porque tenía ciertas ayudas y venía a competir con la Canon AE1. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy probando esta fantástica Nikon FE2. Comenzamos. Pues aunque parezca extraño, esta Nikon FE2 pierde una funcionalidad contra la FE y es la capacidad de funcionar con objetivos pre-AI. Bueno, y si te preguntas qué película llevo cargada en esta mítica FE2, llevo otra película que también es mítica, como puedes estar viendo, Kodak 400 3X. De modo que como llevo esta película, vamos a estar buscando potenciar los contrastes. Así que vamos hacia la luz. Pero bueno, a favor de esta contra la FE sí que hay cosas que mejora, desde luego, por supuesto, si no sería una tontería. Entre ellas, un diodo de silicona para el exposímetro, una velocidad incrementada de la sincronización de flash a un 250, un LED que informa también, dedicado para el más y el menos cuando la corrección de exposición está encendida, y además la velocidad hasta un 4000avo de segundo, que esto me parece brutal. La verdad es que el funcionamiento, como en todas las Nikon, es una gozada. La suavidad de uso desde el avance de la película, los diales, todo funciona con una suavidad, pero además con una precisión pasmosa. Además tiene un tamaño perfecto, no es ni muy grande ni muy pequeña, ni tremendamente ligera que se te escapa entre las manos, ni tremendamente pesada, muy fácil de llevar. Y contamos con un visor tremendamente grande y luminoso, donde a la izquierda nos indica mediante la agujita la velocidad que va a utilizar, en este caso porque estoy en prioridad a la apertura, y arriba podemos ver la apertura que estamos utilizando, al más puro estilo de las Nikon F. Esta cámara me la ha prestado mi amigo José Tomás, muchísimas gracias, y gracias también por este 50-1.4 que le pega genial. Quiero un selfie. Pues la verdad es que esta velocidad de un 250 de segundo de sincronización de flash que os comentaba fue la primera cámara en obtenerla, y esto es gracias a ese fantástico obturador de titanio que os contaba, que es capaz de disparar a un 4000avo de segundo. Y paso a contaros a continuación más detalles de la cámara, en este caso exteriormente, y empezamos como siempre por la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos el dial de los ISOs, los ASA, la sensibilidad. Tenemos por supuesto el dial del rebobinado sobre este, y a la vez nos vale para la apertura de la portezuela trasera, para lo cual tenemos que deslizar este slider de aquí, es el seguro, para que no abramos accidentalmente la compuerta, y entonces ya puedo levantar y dejar a la vista el fantástico obturador metálico de esta cámara. Cerramos y continuamos, y como veis encontramos aquí el botón de la compensación de exposición, el botón que la libera. Entonces, accionando el botón y girando el dial tengo hasta más o menos 2 pasos, lo cual está fenomenal. Y a continuación tenemos el pentaprisma con este contraste en negro, en símil piel. La verdad que es una de las cosas que hace la cámara más bonita, muy representativa de la Nikon de la época. Tenemos la zapata caliente, en este caso con la tapita para protegerla, muy bien. Y tenemos a continuación el dial de las velocidades, un dial que va desde 8 segundos hasta un 4000avo de segundo. Esta es una de las funciones características de la FE2. La verdad que es una diferencia brutal tener ese 4000avo de segundo, no quedarnos en un 2000avo o en un milésimo de segundo, está muy bien. A la vez tenemos bulbo, tenemos una función manual a un 250 y tenemos la de prioridad a la apertura. Si coloco en la A el dial, puedo funcionar ajustando mi apertura y la cámara va a elegir la velocidad automáticamente. Si quiero salir de la A, tengo que presionar necesariamente el botoncito central que me permite liberarlo. Como veis y como oís,
la calidad del material y la calidad de cómo suenan los diales está fuera de toda duda, como en todas las Nikon de la época. A su vez, tenemos a continuación el logotipo del plano focal y la palanca del arrastre, que funciona con la suavidad que merecen todas las Nikon y que tienen todas las Nikon y de la que hacen gala. A continuación, entre el dial de la velocidad y el avance de la película, tenemos el botón de obturación con este tacto, digamos, más liso, aunque tiene también la rosca para enroscar un disparador remoto, pero es más liso que en la versión anterior, es como más suave al tacto. Y esto es como suena la cámara. Vamos a probar en una velocidad a lo mejor más lenta, en un 1/15 de segundo. Es un sonido contundente, a la par que elegante. La verdad que suena muy bien, como todas las Nikon, es una gozada escucharla. Vamos a ver cómo suena un 4000avo. Tremendo. Tenemos a continuación el contador de fotogramas, que se resetea cada vez que abrimos y cerramos la portezuela de la cámara. Tenemos esta pestaña de aquí que nos permite hacer múltiples exposiciones. Se trata de deslizarla hacia abajo mientras avanzamos. Como veis, ha hecho menos ruido al avanzar. Eso quiere decir que hemos cargado el obturador sin avanzar el fotograma y nos permite hacer múltiples exposiciones, y lo podemos hacer tantas veces como queramos sobre la misma foto o sobre fotos diferentes. Por la parte trasera tenemos la tapa con, por supuesto, el recordatorio para la película, y tenemos este visor redondo tan chulo que nos ayuda a tener la visualización más correcta de lo que estamos enfocando. La verdad es que es una gozada mirar a través de este visor. Número de serie, me voy a la parte delantera y os continúo contando por aquí. Tenemos el modelo FE2, tenemos el logotipo de la marca, como siempre Nikon, tenemos el temporizador. En este caso tenemos un botón para chequear la profundidad de campo. Si la cerramos, ahí veis cómo cierra. Así chequeamos la profundidad de campo. Tenemos el botón de liberación del objetivo, conexión externa para flash y, por supuesto, las dos argollitas para colgar la correa, lógicamente. Y por la parte de abajo, como es habitual, tenemos las conexiones para conectar un winder, un avance. Tenemos la tapa de las baterías, que lleva las baterías típicas de botón, y tenemos la montura para el trípode, a la vez que el botón de rebobinado, este botón que además es gordito y es muy agradable al tacto, y que es el que nos permite liberar para rebobinar posteriormente. Y esto sería la cámara por fuera. La verdad que es difícil no enamorarse de esta preciosidad de cámara. Su calidad de construcción y todas estas bondades que os he contado son las que Nikon adoptó junto con las de la familia FM para fabricar la maravillosa FM3A, que sería el culmen a toda esta saga y que también tenéis analizada en el canal. Pues bien, espero que os estén gustando estas imágenes que os estoy dejando hechas con esta maravillosa compañera ideal para street, para paisaje, para retrato, acompañada de buenas ópticas de Nikon, como siempre. Y estas fotos que estáis viendo del Tri-X han sido reveladas y escaneadas por mis amigos de Classic Film Lab, que os dejo como siempre el enlace en la descripción. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, si fue así, déjale tu like, compártelo con quien creas que le puede interesar y, por supuesto, suscríbete al canal para más contenido como este. 1.000.000 de gracias por estar ahí. Como siempre, paz.